Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. El presidente de Israel se reúne con el nuevo polémico ministro de Seguridad. El nuevo gobierno israelí mantendrá las políticas de libre mercado. Yoav Gallant será el nuevo ministro de Defensa de Israel y se une a otros nombramientos que ya se conocen. El rey de Jordania pide al nuevo gobierno israelí que no cruce líneas rojas sobre el status quo de Jerusalén. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy bien, comenzamos con esa primera noticia. Isaac Herzog, el presidente de Israel, convocó a una atípica reunión a Itamar Ben-Gvir, quien jurará como ministro de Seguridad Nacional, en la que él expresó su profunda preocupación sobre las propuestas de la extrema derecha en los pactos de coalición. El presidente le trasladó los temores de amplios sectores de la nación y del mundo judío sobre el gobierno entrante, indicó la oficina de Herzog en un comunicado. Los pactos de coalición alcanzados por el primer ministro Benjamin Netanyahu con sus nuevos socios de la extrema derecha, de la que Ben-Gvir es uno de sus principales exponentes, incluyen polémicas medidas en torno a la seguridad y la justicia. Entre las propuestas también figura una cláusula que permite a cualquier profesional negarse a atender o prestar servicio a otra persona si contraviene su fe religiosa, lo que podría afectar a la comunidad LGTBI. Según el comunicado, Ben-Gvir respondió al presidente que su prioridad es servir a toda la nación y sociedad israelíes como ministro de Seguridad Nacional y fortalecer la sensación de seguridad de los ciudadanos en las calles. Ben-Gvir subrayó que ni él ni sus otros socios en su partido tienen la intención de excluir o dañar a ningún grupo de población y que estarán atentos a las voces de todos los sectores de la nación. Bueno, la verdad que esta reunión llama bastante la atención. Yo creo que nunca se había dado que un presidente llame a un ministro, ni siquiera antes de tomar juramento, es decir, antes de ser nombrado, y le pasa un comunicado que ha publicado la oficina del presidente hablando de temores de sectores de la nación y del mundo judío sobre el gobierno entrante, y cuando dicen sobre el gobierno entrante hablan sobre lo que el partido de Ben-Gvir pretende hacer en este gobierno. Eh, Aclaro que de momento son solamente, digamos, no tanto rumores, pero sí declaraciones de miembros de lo que será el próximo gobierno, pero no medidas tomadas por el gobierno. Yo hago un llamamiento a no todavía caer en la desesperación de que estas medidas declaradas son las que finalmente se apliquen, porque ya lo hemos visto en coaliciones anteriores, incluso con gobiernos no tan de extrema derecha, pero en la cual en Israel es muy habitual que un ministro, especialmente si forma parte de la coalición, pero no del partido gobernante, en este caso del Likud, pues hace declaraciones que luego no se concretan en la realidad. Porque aquí estamos hablando de cuestiones que se han puesto sobre el tapete y de las que se ha hablado, pero que contravienen las normas jurídicas israelíes. También es cierto que estos días se están modificando normas, por ejemplo, de las leyes básicas de Israel para que pueda asumir, por ejemplo, Aryeh Deri como ministro a pesar de haber sido condenado por delitos que lo incapacitan para servir en la función pública, pero no creo que el gobierno de Netanyahu empiece a cambiar las disposiciones legales todos los días para poder dar respuesta a sus aliados en la coalición. Así que vamos a ver qué es lo que en realidad se lleva a cabo o no se lleva a cabo, porque evidentemente Ben-Gvir ha subido con unas promesas electorales y con una ideología muy extremista, y tendrá que de alguna manera dar respuesta a los votantes
pero no olvidemos que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se logra hacer en una coalición de gobierno. Eh, Ahora mismo, dentro de unos instantes, comentaremos, por ejemplo, que el nuevo jefe del Parlamento, perdón, es un diputado gay, que así se ha pronunciado él hace mucho tiempo, y estar al frente de la Knesset, con lo cual todos estos temores que habían sobre partidos que rechazan el reconocimiento de la homosexualidad o la tratan como si fuera una enfermedad que se puede curar, etcétera, etcétera, eh, yo los pondría de momento en entredicho, porque el punto fuerte de esta coalición sigue siendo Netanyahu, y que hasta ahora pues ha sabido manejar con mucha mano izquierda a las distintas formaciones que se han incorporado a las distintas coaliciones con las que ha gobernado, y no siempre, por no decir casi nunca, les ha dado todo lo que ellas pretendían o que él les había prometido. El nuevo ministro de Economía, Bezalel Smotrich, afirmó este miércoles que aplicará una amplia política de libre mercado, en un aparente esfuerzo por disipar los temores de que se guíe por principios bíblicos judíos. Smotrich, jefe del ultraderechista Partido Sionista Religioso, habría dicho anteriormente que su estrategia económica estará impregnada de las creencias establecidas en la Torá, prediciendo que esto ayudaría al país a prosperar. Pero en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal, Smotrich ofreció una visión diferente que incluye la eliminación de controles gubernamentales de precios y restricciones a la importación que puedan limitar la competencia y mantener altos los precios al consumidor, así como reformas regulatorias y una relajación del control burocrático sobre las pequeñas empresas. Smotrich manifestó que se inspiraría en las leyes estadounidenses de derecho al trabajo y aplicaría medidas similares para reducir el control sindical en la mano de obra israelí. Entre ellas, según él, estaría la prohibición de huelgas del sector público en los servicios esenciales. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de lo que hablábamos en la noticia anterior respecto a Ben Gvir. Smotrich habría hecho declaraciones durante la campaña electoral de que su estrategia económica va a seguir los preceptos de la Torá, pero en realidad, evidentemente, esto no es aplicable en el mundo moderno, y él mismo cuenta exactamente con bastante detalle lo que piensa hacer a nivel económico, que es digamos, es un movimiento ultraconservador en el sentido económico, muy cercano al liberalismo que impera en Estados Unidos, y muy alejado, evidentemente, de las economías de izquierda más centralizadas y también mediatizadas por sindicatos, etcétera, etcétera, pero esto no tiene nada que ver con el concepto del trabajo en la Torá. Puede ser que a nivel personal, pues él se sienta vinculado a llevar la Torá o las aplicaciones morales de la Biblia a todos los terrenos, pero en el terreno de la economía, eh, seguramente sobre esto creo que no va a haber ninguna duda de que se va a aplicar las fórmulas económicas que dicte el Likud, y que están muy en línea con el liberalismo económico más conservador, con el patrocinio de un liberalismo económico muy amplio, aunque también recordemos que Netanyahu, a pesar de haber estado al frente de gobiernos incluso en mejor posición de presión sobre otros partidos de su coalición, pues ha sabido conservar algunos aspectos digamos, de una economía un poco más social, por ejemplo, en el aspecto de lo que se refiere a la sanidad, que si bien no es pública, pero sí que está repartida en cuatro centrales o cajas referidas al tratamiento médico, y también en el plano de la educación. Otra cosa es
en el plano de los negocios puros y duros, que allí sí seguirá vigente esta visión del mercado que, por otra parte, el gobierno que apenas duró año y medio del Frente Común contra Netanyahu tampoco hizo cambios estructurales importantes al El protagonista de esta noticia respecto. también es Benjamin Netanyahu, quien anunció este miércoles la designación de Yoav Galant como ministro de Defensa. Poco después se reunió con Yoav Kish, a quien le informó su designación al frente del Ministerio de Educación, anteriormente viceministro de Sanidad. También se designó a Jaime Katz como ministro de Turismo, quien ya fuera en el pasado, que ya fuera en el pasado, perdonen, ministro de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales, además de presidente de la Organización de Trabajadores de la Industria Aeroespacial. Otra novedad es el nuevo presidente del Parlamento, Amir Ohana, que se convertirá en el primer homosexual abiertamente declarado en presidir la Knesset. Bueno, es lo que habíamos comentado antes, Amir Ohana, que es un diputado del partido Likud, el partido de Netanyahu, el partido que está al frente del gobierno y de la coalición, y que será el nuevo presidente de la Knesset, a pesar de que, bueno, hay algunos de los partidos de estos ultraderechistas de tinte religioso que han emprendido hace años ya una campaña contra la visión LGTB de la sociedad o la posibilidad de que exista esa opción sexual a la que ellos se oponen, pero ya ven que, digamos que a pesar de todas estas declaraciones catastróficas que hemos visto en los últimos días y semanas, tendremos que ver cómo se comportan en la realidad, ya que de momento los nombramientos tratan de equilibrar esas declaraciones. Claro que ahora nos vemos en un panorama muy distinto, ya que en muchas ocasiones el partido Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, era el que lideraba las posturas más a la derecha de los gobiernos, pero ya desde que surgió el partido de Bennett y después estos partidos de más extrema derecha, pues vemos que en realidad actualmente y en estas condiciones el partido Likud de Netanyahu está situado justamente a la izquierda de prácticamente todos los demás, aunque es difícil de catalogar izquierda o derecha cuando se habla, por ejemplo, de ultraortodoxos, tanto ashkenazíes como sefardíes, que no tienen exactamente una visión de Estado porque ellos mismos no son sionistas, es decir, que no ven en la existencia de Israel un requisito esencial para el pueblo judío, ya que son, digamos, están volcados más a una visión mesiánica y en cumplir con las leyes de la Torá a la espera que llegue esa redención. Así que bueno, tenemos una serie de designaciones que seguramente mañana serán muchas más porque sigue en pie el anuncio de que será cuando se haga público el nuevo gobierno liderado por Netanyahu y conformado por muchos más ministros de los que hemos anunciado, porque evidentemente este no va a poder ser un gobierno con un gabinete reducido, porque la, las presiones de de las distintas facciones que conforman, perdón, la coalición, van a exigir que se creen o se desliguen o se desgajen distintos atributos de distintos ministerios para crear nuevas carteras, como es el caso del primero de los que hemos hablado, de Itamar Ben-Gvir, que está al frente de algo que nunca había existido, el Ministerio de Seguridad Nacional, que no tiene que ver con el de Defensa, que no tiene que ver con el de Policía, y que, bueno, ya veremos exactamente a qué se van a dedicar.
Nos acercamos ahora al final del informativo contándoles que el rey Abdalá II de Jordania ha advertido al gobierno israelí entrante que no cruce las líneas rojas de Jordania con respecto a los lugares sagrados de Jerusalén. Bajo el Tratado de Paz de 1994, Israel reconoce a Jordania como el custodio del Monte del Templo, que alberga la mezquita de Al-Aqsa. El Monte del Templo es el lugar más sagrado del judaísmo y el sitio del tercer santuario más sagrado del Islam. Israel recuperó el Monte del Templo y la ciudad vieja de Jerusalén de manos de Jordania durante la Guerra de los 6 Días de 1967. Sin embargo, permitió que el Waqf jordano continuara manteniendo la autoridad religiosa en la cima del monte. Solo los musulmanes pueden orar dentro del complejo, mientras que los judíos pueden visitar, pero no rezar allí. Sí, esto se refiere a justamente también el rey de Jordania está preocupado por digamos, las condiciones de esta nueva coalición en la cual no solamente hay ultraortodoxos, sino también partidos religiosos ultranacionalistas, que entre cuyas premisas seguramente también está la de recuperar el derecho a subir y rezar en el monte del templo, en lo que hoy en día en el mundo musulmán se considera la explanada de las mezquitas, y que era la superficie sobre la cual en algún sitio no especificado se erigía el primero y después el segundo templo de Jerusalén, que era el sitio más sagrado del judaísmo. Hoy en día allí no hay nada, no hay ningún vestigio. Lo único que queda es una de las paredes que circundan lo que se llama el monte del templo, y es esa pared, la conocida como el muro de las lamentaciones, la que ha recibido de alguna manera la carga de expresar el lugar más sagrado del judaísmo, aunque en sí mismo no lo es. El sitio sagrado o el objeto sagrado era el Sancta Sanctorum, la sala dentro del templo de Jerusalén que se situaba en la cima de este monte y en el cual se hallaba el arca de la alianza conteniendo dentro las tablas de la ley. Hoy en día no se sabe dónde está esas tablas de la ley y dónde está el arca de la alianza. Se sabe que fue destruido el segundo templo y reducido a cenizas, y tampoco quedan evidencias muy detalladas sobre en qué parte de esa explanada del monte del templo había sido erigido. Así que bueno, lo que Jordania quiere recordar es que hay un acuerdo internacional, y es muy importante porque en él se reconoce uno de los sitios sagrados del Islam, y que está, digamos, coordinado, regido y custodiado por una organización jordana, antes transjordana, desde que este país o esta zona ha recibido la independencia, primero del Imperio Otomano y luego del Imperio Británico. Y por lo tanto, pues es una advertencia como diciendo, cuidado con lo que se hace, pero otra vez estamos hablando de suposiciones, porque no creo que el gobierno de Netanyahu, que tanto esfuerzo ha logrado, ha costado en términos de sucesivas elecciones, 5 procesos eleccionales electivos para formar un gobierno, pues se vaya a arriesgar a perder lo que se ha conseguido de estabilidad en el país por un sueño que no todo el mundo alberga, y que no todo el mundo que lo alberga lo considera que es aplicable y que se puede llegar a realizar en este mundo. Termina aquí nuestro informativo. Gracias por su atención. Les esperamos en el resto de programación de Radio Sefarad. Muchas gracias y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.